conjunto de procesos que se suceden en un punto del mismo y termina en el mismo punto donde comenzó. ¿Sí? Repito, un ciclo termodinámico, estamos hablando, es un proceso en el cual se suceden varios de lo mismo, es decir, varios procesos, y que comienza en un punto del mismo y culmina o termina en el mismo punto donde inició. Entonces, vemos qué palabra usamos para definir nosotros ciclo. Hablamos del proceso. Hablamos de procesos termodinámicos. Para hablar nosotros de procesos termodinámicos tenemos que hablar de a qué nos referimos con proceso termodinámico. Y un proceso termodinámico nos vamos a referir con estados termodinámicos. Y para hablar de estado termodinámico tenemos que hablar ahora de qué son los estados termodinámicos. Bien, nosotros vamos a hablar de estados cuando hablemos de equilibrio del sistema termodinámico. Entonces vamos a decir, cuando un sistema termodinámico arriba a un equilibrio termodinámico, ese equilibrio nos permite a nosotros tomar lectura del estado en que se encuentra el sistema termodinámico. Repito, un estado termodinámico es una situación en que el sistema termodinámico se halla en equilibrio. Todas las variables o parámetros que tomemos del sistema termodinámico en equilibrio, ese conjunto de parámetros se va a reconocer como estado del sistema termodinámico. Y cada uno de esos valores que nosotros tomamos lectura van a constituir variables de estados. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer alusión a un concepto muy importante, que ustedes en teoría lo han estudiado en la primera parte cuando dimos el trabajo práctico sobre introducción a la termodinámica. Yo igual lo voy a volver a decir. Para los chicos que van a rendir, esto es importante, lo que voy a decir. ¿A qué se llama estado termodinámico cuando nosotros hacemos referencia? O mejor dicho, ¿a qué se llama variable de estado o parámetro de estado y variable de proceso o parámetro de proceso? Cuando nosotros hablemos variable de estado o parámetro de estado, estamos haciendo referencia, como recién hice hincapié. Recuerden, nosotros cuando definíamos sistema termodinámico, nosotros lo definíamos como una separación que se hacía, una separación ideal, una separación teórica que se hacía sobre el universo. Se separaba un pedacito del universo para analizarlo, para estudiarlo. Esa separación o ese subespacio del espacio universal es lo que constituía un sistema, ¿verdad? Bueno, ese sistema estaba determinado por algunas variables o parámetros. Pero nosotros, para recabar información sobre las variables o parámetros, exigíamos la condición de que el sistema esté en equilibrio. Y cuando nosotros hablamos de equilibrio termodinámico, necesariamente los sistemas requieren de tiempo para equilibrarse. Pongamos el caso de una taza de té. Una taza de té recién servida en la mesa es un sistema termodinámico desequilibrado. ¿Desequilibrado con qué?
con el resto, como una taza de té en la mesa es un sistema termodinámico abierto. Dentro de la clasificación de los sistemas termodinámicos, una taza de té se clasificaría como un sistema termodinámico abierto. Por lo tanto, interactúa con el medio a través de la frontera, que en este caso sería la taza. Todo el cuerpo de la taza y el sistema constituiría el líquido, en este caso el té. El sistema estaría exactamente formado por el líquido, el té en este caso, y la frontera o contorno del sistema está formado por la taza o por el cuerpo de la taza. Entonces, en ese sentido, quiero decir que una taza de té es un sistema abierto. Ahora, para que esa taza de té esté en equilibrio se requiere de un tiempo, porque pasado un determinado tiempo la taza de té se dice que se va a enfriar, o más bien se va a equilibrar. ¿Cuándo decimos que se ha enfriado la taza de té? Decimos que la taza de té se ha enfriado cuando la temperatura del té propiamente dicho, es decir, del líquido, esté a la misma temperatura que la temperatura ambiente. Recuerden ustedes que era el equilibrio termodinámico. Recuerden que un sistema está en equilibrio termodinámico cuando ya deja de transferir energía térmica. Recuerden eso, ¿no? Repito, decimos que un cuerpo o un sistema está en equilibrio termodinámico cuando deja de transferir energía térmica. ¿Sí? La taza de té en la mesa transferirá energía térmica a la atmósfera o al ambiente que lo rodea hasta que su temperatura se iguale con la temperatura del entorno. Cuando eso suceda, es decir, la temperatura del té y la temperatura del ambiente sean la misma, el proceso cesa, es decir, ya no hay más transferencia de energía y por lo tanto se dice que la taza se ha enfriado. Y para eso se requiere de tiempo. A mí me gustaría que le presten atención a lo que acabo de decir. Repito, acabo de decir que el sistema taza de té como sistema termodinámico se dice que se ha equilibrado, en este caso se ha equilibrado térmicamente, cuando ha dejado de transferir energía térmica. Dicho vulgarmente, dicho como se habla en el barrio, la té entra en equilibrio cuando se enfrió. Así diríamos en el barrio, ¿no? Repito, la taza de té está en equilibrio cuando se enfrió. ¿Y ustedes cómo saben que se enfrió? Bueno, porque ustedes la pueden tomar. Por eso saben que se enfrió. O si no, le dan un sorbito y dicen, bueno, se puede tomar, aunque todavía se sigue enfriando, ¿no? Pero el hecho de que se siga enfriando significa que el sistema todavía no está en equilibrio. Bueno, ¿por qué digo que le presten atención a esto? Porque figúrense que yo estoy haciendo referencia al equilibrio térmico, el equilibrio térmico, pero nosotros en un sistema termodinámico tenemos equilibrio físico, tenemos equilibrio químico, y dentro del equilibrio físico tenemos el equilibrio térmico y el equilibrio mecánico, ¿sí? Y dentro del equilibrio químico tenemos el equilibrio en entalpía y en entropía. Bueno, término como entropía y entalpía para ustedes en este instante será nuevo, ¿sí? Pero por eso, para hablar de equilibrio termodinámico es demasiado amplio, chicos. Yo solamente en esta conversación estoy haciendo alusión a un equilibrio térmico. Nosotros cuando veíamos los primeros días termodinámica, decíamos que la termodinámica tiene justamente 4 leyes, o 4 principios, perdón, no leyes, 4 principios. Y en el primer principio, ¿sí? El primer principio, hablábamos del principio cero, ¿sí? Y el
el primer principio hablamos del principio cero. Recuerden que el principio cero es que dice que no hay temperatura más baja que la del 0 grado Kelvin. Ese es el principio cero. Y el tercer principio, o mejor dicho el cuarto, porque lo que pasa es que se empieza a enumerar el principio cero, es decir, es una confusión, ¿no? Pero si comenzamos de principio cero, principio 1, principio 2, principio 3, fíjense que ya van 4 principios. El tercer principio habla justamente del principio del equilibrio termodinámico. Por lo tanto, el equilibrio termodinámico es ya un principio. Y ahí decía, en el principio del equilibrio termodinámico, decía que para que un cuerpo, si un cuerpo A está en contacto térmico con un cuerpo B y un cuerpo B está en contacto térmico con un cuerpo C, se dice que si el primer cuerpo entra en contacto con el tercer cuerpo, se dice que están mutuamente en equilibrio termodinámico. Eso es un principio, así como lo enuncié, tiene un significado profundo y es el que justamente estamos tratando de hablar ahora. ¿Por qué le digo que tiene un significado profundo? Porque yo solamente estoy hablando de un equilibrio termodinámico, térmico ahora. Pero en un sistema termodinámico está formado por distintos equilibrios. El otro equilibrio que debemos hablar es el equilibrio mecánico. Si bien el equilibrio térmico hace mención a la transferencia de energía térmica, el equilibrio mecánico de un sistema termodinámico hace referencia al equilibrio en la presión, ¿sí? Y un equilibrio termodinámico también hace referencia a un equilibrio de entropía. Entonces, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer en termodinámica? En termodinámica tenemos básicamente 3 variables macroscópicas que nos permiten describir el sistema. Repito, en termodinámica tenemos 3 variables macroscópicas que nos permiten definir el sistema. Esas 3 variables macroscópicas y casi exclusivas serán el trabajo del sistema, la energía del sistema y el calor del sistema termodinámico. Y si nosotros vamos a continuar hablando de ciclo, ¿sí? Nosotros vamos a tener esas 4 variables básicas y la combinación de ellas. Voy a repetir por si no quedó claro. Un sistema termodinámico estudiado macroscópicamente y de interés mecánico o técnico que a nosotros nos interesa, requiere por lo menos o por lo mínimo un análisis de esas 3 factores. Dije mínimo, no dije total, ¿no? Entonces, trabajo, calor y energía. Ahora, cada una de esas variables tiene su recíproca. El trabajo tiene su recíproca, el calor tiene su recíproca y la energía interna tiene su recíproca. O sea que de repente para analizar un sistema termodinámico de forma macroscópica no bastará entonces con analizar las 3 primeras, es decir, calor, trabajo y energía interna, sino para que el análisis sea un poco avanzado tendrá que tener cada una de esas variables que nombré su recíproca. Ahora, de estas 3 variables que nombré, trabajo, calor y energía interna, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos referencia al trabajo, al proceso de un ciclo, o un ciclo termodinámico, ya tenemos que ser más abarcativos. Bien, ¿cómo vamos a abarcar esto? Primero tenemos que reconocer si en un sistema termodinámico cuál de las variables que actúan, ya sean sus variables directas o sus recíprocas, cuáles son variables de estados y cuáles son variables operativas.
o por lo menos cuáles no son variables de estado. Y yo insisto, un estudio de ciclos termodinámicos comienza reconociendo cuáles son las variables directas, las variables de estados y cuáles no son variables de estado. Y acá, tomen nota si quieren, vamos a llamar, o llamaremos variables de estado, aquellas variables termodinámicas que no dependan del trayecto o la trayectoria para arribar al estado de equilibrio. ¿Sí? Voy a repetir más despacito. Vamos a llamar o llamaremos variable de estados aquellas variables termodinámicas que no dependan del circuito o de la trayectoria para llegar al estado de equilibrio. ¿Sí? A ver, ¿cómo nos hacemos entender eso? ¿Cómo entendemos qué significa que no dependa del camino de la trayectoria? A ver, voy a comenzar con un ejemplo. Y antes del ejemplo, con una afirmación. Vamos a decir, de las tres variables que nombré, trabajo, calor y energía interna, voy a decir que la única variable que es variable de estado de las tres que nombré es la energía interna. Dicho de otra forma, la energía interna de un sistema termodinámico no depende de la trayectoria por la que llegó al equilibrio energético. ¿Me siguen hasta allí o no me siguen? Porque si no, hago una razón aproximadamente. Lo explico de otra forma. Denme un comprendido los 6 que me están escuchando. Cualquiera de los 6. Sí, profe, quedó en duda todavía lo que dijo que la energía interna es una variable. Eso un poco no entendí. Voy a repetir. Dije que un sistema termodinámico en esta clase va a quedar determinada macroscópicamente. Yo insisto mucho con la palabra macroscópicamente, porque nosotros al hablar o someter en esta explicación la palabra macroscópica, estamos tapando muchas cosas. ¿Sí? Hay muchas cosas que lo estamos escondiendo tras la palabra macroscópica. La palabra macroscópica, ustedes lo deben entender, es como que si ustedes quisieran analizar, estudiar las montañas de allí de Maimará a través del Google Maps. ¿Sí? Supongamos que ustedes dicen, quieren estudiar allí en Maimará donde está la huella del dinosaurio y quisieran verla a través del Google, a través de internet y mediante el Google Maps la huella del dinosaurio. Yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿podrían ver a través de Google Maps la huella del dinosaurio que lo tienen ahí al frente de la escuela ustedes? ¿Podrían verlo o no? No sé ni qué es eso, no sé qué es. ¿Nadie contesta? La respuesta es no. No se puede ver porque le faltaría definición, o por lo menos con el Google Maps gratuito no se podría ver. El potencial de aproximación que tiene ese software no nos permitiría apreciar las huellas de aquel hallazgo, que se hizo sobre las huellas. Bueno, cuando yo uso la palabra macroscópica, estoy haciendo eso, no dejando ver o entrever
varias características de la termodinámica, ¿sí? Y tiene una intencionalidad, sino agarrar un gran conjunto de variables y aclarar que lo estamos analizando ese gran conjunto macroscópicamente y por lo tanto no podremos ver en detalle las otras, no podremos ni veremos en detalle las otras variables. Y me excuso diciendo macroscópicamente. Por eso digo, tengan en cuenta cuando estoy hablando, o por lo menos en estas clases estoy hablando macroscópicamente. Hay muchas cosas que estoy escondiéndolas y ustedes no se dan cuenta porque hay cosas que no lo saben todavía. Bueno, hecha esa aclaración, entonces diremos que la energía interna de un sistema, a mí me gustaría que alguien de ustedes también me dijera qué es la energía interna. Yo por el momento diré que la energía interna es una variable de estado porque no depende, recuerden, si yo estoy hablando de estado, estoy hablando de equilibrio. Entonces yo digo que la energía interna es una variable de estado porque no depende del trayecto o del camino recorrido o, dijéramos, por dónde pasó para llegar al estado de equilibrio. ¿Sí? Solamente no importa el valor que tenía al principio y el valor que tenía al final. No importa qué valor estuvo por el medio, ¿no? A nosotros nos importa justamente el inicio y el final. Cuando tenemos información sobre el inicio y el final, es decir, es suficiente para calcular o darnos idea de su valor, de su ponderación. Entonces, en cambio, las otras dos, el trabajo y el calor, no son variables de estado. ¿Qué significa que no sean variables de estado? Significa que sí van a depender del trabajo por la que llegaron al equilibrio. Tanto el calor como el trabajo llegan al estado de equilibrio por caminos. Y dependiendo del camino por donde llegue, van a tener un valor u otro valor. ¿Sí? Eso es fácil. A ver, voy a proyectar mi pizarra y lo vamos a ver de manera muy sencilla. Y me gustaría que intervengan un poquito más porque en verdad parece esto medio aburrido, por lo menos para mí. Me aburro yo solo y no escucho a nadie. Ustedes se recordarán la fórmula del trabajo, ¿verdad? Camila López, en física de segundo y de tercero, el trabajo aquí era igual, se define trabajo como que Camila, ¿me escucha Camila? Camila López. Sí, le pedía que me recuerde, Camila, cómo se definía el trabajo en los otros cursos. ¿Sabe que no lo escuché? No lo escuché. ¿Pueden volver a repetir, Camila? Bueno, Camila, parece que por lo menos a mí no me sale completita tu frase, lo que me querés decir no me sale completo. No te escucho completamente. Gracias igual, Camila. Liliana Paredes creo que es Kevin Sala, ¿podrá ser? Liliana Paredes, Kevin, puede ser, a ver,
me puede confirmar? Kevin. Liliana Paredes, por favor, que me confirme si creo que es Kevin Salas, si mal lo recuerdo. Sí, bien, Camila, bien. Bueno, no tengo suerte con el celular que me aparece de Liliana Paredes. Le pregunto a usted, Kevin Tolava, ¿trabajo a qué es la igual, Kevin? Muy buenos días, profesor. Grabando es igual a fuerza por distancia. Bien, fuerza por distancia. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Recuerde que estoy tratando de explicar qué es que una variable sea de estado o no. Vamos a usar como física de tercer año. En física de tercer año nos decían que el trabajo, como dijo usted, Kevin, fuerza por distancia. Al revés. Voy a poner acá trabajo, entonces voy a poner T de trabajo, fuerza por distancia. ¿Sí? Vamos a ver. Para que yo, fíjense, si tengo vamos a suponer que este es el piso, la tierra, no importa qué. Yo tengo un bloque A, un bloque, y voy a desplazarlo, voy a aplicar una fuerza acá, una fuerza F, para producir el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento del punto A al punto B es la distancia, entonces yo pondré que esto es la distancia. ¿Sí? Ahora, si multiplico la fuerza aplicada por la distancia, voy a tener un valor, ¿sí? K. El valor K, ¿sí? Me va a representar a mí el valor, el resultado de multiplicar la fuerza por la distancia, que va a ser, como están viendo ustedes, un valor distinto de 0. Ahora voy a hacer lo mismo, miren ahora, en otra situación. Lo voy a hacer con rojo. Voy a tener el mismo bloque. ¿Sí? Voy a suponer un bloque A también, o mejor dicho, un bloque, pero esta vez lo voy a poner en altura. Por ejemplo, lo voy a poner acá arriba. Va a seguir estando en el piso. ¿Sí? Va a estar en el piso, pero yo voy a tratar de alzarlo, de llevarlo en esta dirección, aplicarle una fuerza F en esta dirección, de tal manera que después que lo levante a una altura H, de acá hasta acá, ¿sí? La pregunta es, si yo hiciera el producto T por, o sea, F por H, ¿cuánto tendría que valer el trabajo acá? Fuerza por H, ¿cuánto tendría que valer el trabajo? Ustedes me dirán, podrían responderme, el trabajo valdrá la fuerza por H. Y si le dan un valor a H, ustedes multiplicarían el valor de la fuerza por H. Pero resulta que H no es una distancia, es una altura. Por lo tanto la distancia, la D, ¿sí? Que H va a reemplazar, va a ser igual a 0. Por lo tanto, en la segunda situación, el trabajo va a ser 0. Mientras que en la primera situación el trabajo valía K. Entonces, ¿qué significa esto? Que dependiendo de la trayectoria, fíjense que en la primera situación la trayectoria era una línea paralela al piso. El recorrido, la trayectoria que iba a describir el bloque era
una recta normal o perpendicular al suelo o al piso. Y como sea que fueses, la normal acá, porque después yo tendría que, al último ustedes van a ver, porque como se trata de vectores, la fuerza es un vector, ¿sí? Y la distancia también es otro vector, no sé si lo sabían ustedes, pero la distancia es otro vector. Y por lo tanto, ustedes van a tener acá un trabajo, ¿sí? Van a tener un producto vectorial. Si yo hago el producto vectorial, la fuerza por el vector distancia, la fórmula para calcular el producto vectorial será el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno, dependiendo de qué ángulo tome, el coseno del ángulo que forma, llamémoslo alfa. Fíjense que acá la distancia coincide, es decir, la distancia, que lo indicamos con este vectorcito, ¿sí? Este va a ser el vector distancia, y acá tienen el vector fuerza. Es decir, que el ángulo que forma el vector fuerza con el vector distancia es de cuánto grado el ángulo que forma. 90 grados. No, fíjense que los vectores están en la misma dirección. O sea que forman 0 grados. 0 grados. Y si ustedes calculan el coseno de 0, el coseno de 0, esto le va a dar 1. ¿Sí? Y como ya han calculado módulo, le va a quedar, cuando el coseno cuando esto se haga 1, esta fórmula pasa a ser esta, la original que puse. Pero en esta situación, yo voy a tener el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, que en este caso la distancia va a ser h, todos son vectores. ¿Y a cuánto? Fíjense, la fuerza está hacia arriba, la distancia siempre va a ser hacia acá. Acá, a pesar de que esto sea altura, la distancia siempre va a estar acá. Entonces, acá la distancia y respecto de la fuerza va a ser perpendicular, es decir, 90 grados. Y entonces yo tendré que multiplicar por el coseno de 90. ¿Y el coseno de 90 cuánto vale? El coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, el trabajo perpendicular es nulo, mientras que el trabajo rectilíneo tiene un valor distinto de 0. Nosotros pusimos acá. Entonces, con esto queda demostrado que el trabajo mecánico, depende de la trayectoria. Si la trayectoria es rectilínea, como en el caso que puede ser rectilínea o puede tener cualquier otro ángulo, ¿sí? Va a ser distinto de 0. Mientras que si el trabajo es perpendicular a la dirección del movimiento, usted va a tener un trabajo nulo. Con eso, repito, estimados estudiantes, se demuestra que el trabajo sí depende del camino o de la trayectoria que recorre. Entonces, cuando yo vuelvo ahora otra vez a termodinámica y les estoy hablando sobre variable de estados o variable de proceso, me estoy refiriendo a eso. A que en el caso de la energía interna es un trabajo, es una variable de estado, porque no depende. Para la energía, la dirección en que se calcule su valor no tiene sentido. No va a depender de su trayectoria. En cambio, para el trabajo, el calor sí va a depender de la trayectoria que siga. Ahora, ¿para qué me sirve a mí o a ustedes? ¿Para qué le va a servir saber si la variable es de estado o no es de estado? Bueno, figúrense, un requisito muy importante saber si es o no es de estado. Entonces,
La variable de estado, como en el caso de la energía interna de un sistema, va a tener determinadas características de las que no son. La primera característica que deben ustedes apropiársela y hacérsela dueño es que su valor es indiferente del camino que recorre, en el caso de una variable de estado. Porque como dijimos hace rato, solamente depende del valor inicial y del valor final. Y la respuesta para que ustedes se den cuenta es que la energía interna no es un vector. Con eso se dan cuenta rápidamente, aunque hay variables que son vectores y pueden ser de variable que no sean de estado. Entonces, a mí lo que me sirve es para saber si van a depender o no. Ahora, repito, la importancia de que la variable sea o no sea de estado es importante porque me permite a mí anticipar o predecir si yo requiero que el sistema termodinámico esté o no esté en equilibrio. Repito, ahí le estoy dando una joya de información. ¿Para qué me sirve o para qué nos sirve saber si una variable termodinámica es de estado o no es de estado? Nos sirve, no es útil para predecir si va a requerir de que el sistema esté o no esté en equilibrio. ¿Sí? Una variable, por ejemplo, el trabajo, al no ser una variable de estado, y el calor, al no ser una variable de estado, no requiere de estado de equilibrio. En cambio, la energía interna sí requiere de equilibrio termodinámico. Y escuchen bien, siempre que hablemos de equilibrio, estamos hablando de tiempo. Porque les dije que para que algo llegue al equilibrio necesita tiempo. Y si no tiene tiempo, no va a llegar al equilibrio. Y si no llega al equilibrio, que es lo que realmente casi siempre pasa, si no llega al equilibrio, no podremos tomar los valores. Es decir, nunca podremos saber cuál es su estado inicial y su estado final. Entonces, por eso estos análisis se llenan de idealismo. Sigo explicando un poquito más para preguntarles. Entonces ya sabemos la importancia de por qué necesito saber si es de estado o no es de estado, porque, repito, me permite a mí predecir el funcionamiento del proceso. Ahora, vamos a... Ya sabemos entonces que para analizar o para estudiar un sistema termodinámico, básicamente necesito de esos tres parámetros. Pero resulta que esos tres parámetros dependen a su vez de otros parámetros. ¿Sí? Y con esto termino. Voy a escribirle, ahí le voy a mostrar de qué otros parámetros requieren. Hablemos del trabajo. Pongamos por caso el trabajo. Recién le preguntaba a Hernán Serpa, creo que me respondía, el trabajo en física, ahora se me puso perezosa la pizarra. Bueno, voy a salir a la... Bueno, no sé qué me pasó. Realmente no sé qué me pasó. Voy a salir y voy a volver a entrar. A ver si... Bueno, no puedo escribir, no sé qué le pasó, se puso perezosa. Ahí está. Veamos si tenemos suerte. Entonces, ustedes recién me decían que el trabajo en física era igual a
puse eje de trabajo y pongo la F de fuerza. El trabajo. Nosotros vamos a reservarnos la letra omega, porque en el inglés trabajo se dice work, ¿verdad? Terminación de work. Entonces, vamos a decir que el trabajo, nos decían que era la fuerza por la distancia. O, en todo caso, el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno que hay entre estos dos vectores, ¿sí? Cabe aclarar que cuando nosotros decimos módulo estamos diciendo número, ¿no? Creo que lo saben, el módulo de un vector es un número. Bien. Pero nosotros no vamos a aplicar a un sistema termodinámico. Recuerden que un sistema termodinámico exclusivamente se refiere a fluidos, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con fluidos, ya sean líquidos, ya sean gases. Por lo tanto, no vamos a aplicar fuerza mecánica en un punto específico de una masa o de un cuerpo. Nosotros vamos a aplicar fuerza en toda la masa del gas o del líquido. Entonces, como vamos a aplicar en toda la fuerza, esta fuerza mecánica la vamos a reemplazar por la definición de presión. Ustedes saben que presión es igual a la fuerza por el volumen. El volumen o el área, ¿sí? El área, o superficie, como ustedes prefieran. Entonces, de acá vamos a despejar la fuerza y vamos a decir que la fuerza será el área por el volumen. Y vamos a reemplazarla acá. Entonces, en vez de poner fuerza, nos va a quedar la presión por el área. Y la distancia es una longitud, es decir, una longitud, una L. O si quieren pueden poner X. Y si ustedes tienen área por longitud, esto se llama volumen. Por lo tanto, nosotros en termodinámica vamos a usar la relación presión por volumen para querer significar trabajo. ¿Okay? Para nosotros entonces de acá en más, el trabajo en termodinámica será presión por volumen. Repito, esto porque estamos tratando con gases o vamos a tratar eventualmente con líquidos. Pero el volumen, el trabajo para nosotros será de esta forma. Y como acabarán de ver, el trabajo, recuerden que no es una variable de estado y depende de su trayectoria. Y fíjense, a su vez va a depender no solamente de la trayectoria, sino de la presión y en este caso del volumen. Eso por un lado. Si analizamos ahora lo que es el calor, nosotros empezamos a ver alguna vez lo que es la capacidad calorífica. Hace unas 2 o 3 clases atrás habíamos definido como la capacidad calorífica, ¿sí? Como la cantidad de calor que absorbe un cuerpo y la temperatura que experimenta sobre la temperatura que experimenta el cuerpo. ¿Sí? A esta relación calor sobre temperatura nosotros le llamábamos calor y capacidad calorífica. Si nosotros referimos esta relación Q sobre T respecto de la masa, ahora ya no decimos que el cuerpo, sino una determinada parte, un determinado cuerpo, estamos diciendo un tipo específico de cuerpo. Entonces tenemos que hacer alusión a la masa. Cuando multiplicamos, o mejor dicho, dividimos el calor por la masa y por la temperatura, esta capacidad calorífica se llama ahora calor específico. Y si ustedes se fijan del calor específico, vamos a despejar Q. Y Q, lo voy a poner acá, va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura.
Y nosotros entonces, cuando hagamos referencia a la variable que no es de estado del calor, estaremos hablando en termodinámica de esta fórmula. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fórmula del calor del trabajo en termodinámica es la presión por el volumen, y la fórmula del calor en termodinámica será la masa por el calor específico por la temperatura. Por ahora lo dejamos así. Más adelante vamos a ver que acá se coloca el número de moles y acá se coloca el calor específico o a volumen total o a presión total. Pero por ahora lo dejamos así. Bien. Y me falta la última, la energía interna. ¿Sí? La energía interna. Es decir, la energía interna lo habíamos hablado ya hace muchas clases. ¿Qué es la energía interna? Aquí ya habíamos dicho que la energía interna de un sistema es la suma total y desde un punto macroscópico es la suma total de todas las energías que existan en el sistema. ¿Sí? Con eso estamos queriendo decir la energía potencial, la energía cinética. Fundamentalmente esos dos tipos de energía, aunque existen varios tipos de energía, por ejemplo la energía nuclear, la energía electrostática y electromagnética, la energía de torsión entre las moléculas que componen el sistema, la energía de torsión, la energía elástica, la energía de choque. Es decir, hay varios tipos de energías que existen en un sistema termodinámico, pero nosotros, visto macroscópicamente, todos esos tipos de energía lo vamos a poner bajo dos nombres. Toda esa energía que yo nombré, o energía mecánica, o energía potencial o energía cinética. Recuerden que la suma de la energía cinética más la energía potencial es lo que llamamos en física energía mecánica. ¿Sí? Por lo tanto, la energía interna se va a representar, ustedes me dirán acá, acá hay una cosita media larga y ahora no lo voy a terminar acá, solamente lo voy a comenzar. Por el momento, le voy a decir que va a depender, por el momento, y en general, ¿no? Voy a poner acá energía interna en general, G de general. Va a depender de una constante, ¿sí? que va a ser media parecida a esta, por la variación de la energía térmica. Por ahora. Solamente por ahora. Ya vamos a ver que acá, dependiendo de la situación, esta energía interna va a poder ser de distintas formas, dependiendo del proceso termodinámico. Ahora, por un momento me voy a animar a poner acá, solamente por el momento, voy a poner acá B, por el momento, para que se vayan acostumbrando. Esa B significa calor o capacidad calorífica a volumen constante, por ahora nada más. Y yo tendría que poner acá una N de moles, que no lo voy a colocar porque voy a suponer que estoy analizando para un mol, pero correspondería que ponga el N, pero no lo voy a poner para no confundirlo. Porque después ya vamos a ver que esto sale de una cuestión práctica, no tanto analítica. Bien. La energía interna, colocada de esta forma, tiene un nombre muy particular y a mí me gustaría que mis alumnos lo vean así. Se suele llamar, aparte de que es una variable de estado, se la conoce como potencial, y esto es re importante, potencial termodinámico. Potencial termo, voy a poner abreviado. Potencial, acá esta es una L. Potencial termodinámico. Y acá quiero que entiendan qué significa la palabra potencial. Por ejemplo, yo podría decir
refiriéndome a ustedes, Benjamín Mendoza, que no me acuerdo cómo es, vamos a suponer que Benjamín Mendoza tenga la capacidad la capacidad para correr allí en el norte, no sé si habrán competencia o carreras de velocidad, no sé. Supongamos que haya ahora sí. No sé si en las ecotécnicas hay competencia de velocidad, de 100 metros, 200 metros, o también algunas competencias de resistencia. Pero vamos a suponer que Benjamín Mendoza tenga la capacidad para correr una carrera de resistencia, póngale desde Pumamarca a Maimara. De resistencia no sería de velocidad eso. Pero pongámoslo desde Humahuaca hasta Maimara. Y yo desconozco cuántos kilómetros hay de Humahuaca hasta Maimara, pero ¿alguien me puede decir cuántos kilómetros hay de Humahuaca a Maimara? Sí, profe, 48 kilómetros. 48 kilómetros, pero es cerquita. Cerquita. Yo pensé que era más, pero bueno, les creo. Vamos a suponer entonces que Benjamín Mendoza tenga la capacidad para hacer una competencia de resistencia de Humahuaca a Maimara. El hecho de que el señor Mendoza tenga la capacidad para hacer esa competencia significa que Mendoza tiene potencial, porque Mendoza practica, porque Mendoza es atlético, porque Mendoza todas las tardes sale a correr a la ruta o se va a la montaña, es decir, que el hombre se entrena. ¿Sí? Por lo tanto, adquirió todos los atributos para ser competente en esa carrera, y con la chance de ganarla inclusive. Bueno, en termodinámica, a esa capacidad para hacer algo, para hacer en este caso trabajo, se llama potencial. ¿Sí? En términos termodinámicos podríamos decir que el señor Mendoza tiene un potencial atlético para participar y inclusive para ganar esa carrera de resistencia. Eso es lo que significa potencial en termodinámica, traído o reflejado en la realidad. Es decir, la capacidad que tendrá el sistema para realizar trabajo, o para transferir trabajo, o para transformar energía en trabajo. Eso es el potencial. Es decir, la capacidad que tendrá el sistema entonces para realizar trabajo o para transferir trabajo. Dicho eso, vuelvo otra vez y ya con esto quiero ir cerrando, porque le voy a hablar de una cosa que capaz que espero lo hayan visto en química, y si no lo vieron en química, les voy a pedir que lo estudien ustedes por su cuenta, porque es un concepto que supuestamente ya lo saben ustedes. La energía interna, como variable de estado y como potencial termodinámico, no es única. Hay otra que se llama, lo voy a poner así, se llama entalpía. ¿Sí? Entalpía. Bien. ¿Qué es la entalpía en termodinámica? Debo advertirles que los químicos usan mucho la palabra entalpía. Y de hecho les voy a pedir a dos de ustedes, de los cursantes de este año, que investiguen qué es la entalpía, y otro porque también se ha dicho de paso, la entalpía también es un potencial termodinámico, y hay otro potencial que le voy a pedir que también algunos lo estudien, que se llama energía libre, energía libre de Gibbs, así como escrito Gibbs, que también será un potencial termodinámico. La energía libre de Gibbs también será un potencial termodinámico. Bueno, ya le voy a dar a dos personas que se pongan a investigar qué es la entalpía y qué es la energía libre de Gibbs. Ambos, tanto entalpía como energía interna y energía libre,
los manejan también mucho los químicos y los físico-químicos. Nosotros como netamente físicos también lo usamos. Pero debo advertirle otra vez, como la vez pasada le hice una advertencia, que la palabra entropía nosotros la manejamos de una forma y los químicos la manejan de otra forma. Yo debo advertirle acá que la entalpía, como nosotros lo vamos a manejar, es de la siguiente forma. Tiene esta formulación, a ver si lo dejo. Bueno, voy a colocarlo, pero me hubiese gustado que lo averigüen ustedes. La entalpía que se va a representar con la letra H, ¿sí? Va a ser igual al trabajo más o menos a veces el producto de la presión por el volumen. ¿Sí? Bueno, no quería decirlo esto, pero bueno, lo termino diciendo. Bueno, la energía libre sí le voy a dejar para que lo averigüen ustedes. Repito, es otra propiedad, es otra variable de estado que tiene un sistema termodinámico, y como esta otra. Y en ese sentido le decía que la energía interna no es la única, el único potencial que tiene un sistema. Entonces, la energía interna entonces será un potencial termodinámico que se debe entender como aquella capacidad que tendrá el sistema para producir trabajo. Pero ¿qué es la entalpía? Ahora, yo voy a dar un pequeño indicio, como va a ser un trabajo que no lo van a tener, no un trabajo, una investigación que uno de ustedes lo va a tener que hacer. Le diré por el momento, y dado esta fórmula, Q más P por B, también es un potencial termodinámico que nos informa o nos dice la capacidad que tendrá un sistema de absorber o de ceder energía térmica. ¿Sí? Y esta última parte, que no voy a colocar la fórmula, que alguien de ustedes me lo va a tener que decir, va a tener la capacidad o mejor dicho, la energía disponible para hacer el trabajo. ¿Sí? A mí por esta clase lo único que me importa que sepan que existen tres potenciales termodinámicos, ¿sí? Como le dije al principio, los potenciales termodinámicos son capacidades par. ¿Sí? Ya le expliqué a cada uno qué capacidad tiene la energía interna, qué capacidad tiene la entropía y qué capacidad tiene la energía libre. Entonces, que quede claro que ambos, los tres potenciales, son variables de estado. Entonces, tenemos tres potenciales termodinámicos a estudiar, y esos tres potenciales termodinámicos son variables de estado, y tenemos dos parámetros termodinámicos como el calor y el trabajo que no son variables de estado. Para introducirnos entonces, esta clase hablamos entonces de variables de estados y variables que no son de estado, hablamos de potencial termodinámico y dijimos que con estas tres variables, calor, trabajo y energía interna, más estas dos, un sistema termodinámico queda perfectamente definido. Hasta acá solamente vamos a hacer el avance. La próxima clase, que va a ser el miércoles. ¿Sí? A ver, digo bien, sí, miércoles. El miércoles vamos ya a hacer uso de estas energías para hallar el valor. Con esto ya la verdad que con esto cierro. Quiero que hablemos de una cosita, porque nosotros estamos hablando de ciclos que se suceden en un proceso termodinámico. Ahora quiero que hablemos de un concepto que muy pocas veces se logra terminar de entender. ¿Qué son los procesos termodinámicos reversibles y los irreversibles? Que tienen mucho que ver con la palabrita de ciclos. Miren, hay algunas cosas que uno puede hacer la vista gorda, ¿no? Es decir, uno puede dejar que pasen, porque ustedes
recién empiezan el estudio de la termodinámica, pero hay cosas que no un estudiante de termodinámica no puede dejar de tener presente, que es el concepto de reversibilidad o irreversibilidad. ¿Sí? Son fundamentales. ¿Sí? Y peor cuando nosotros vamos a iniciar un estudio de ciclo, el concepto de reversibilidad o irreversibilidad tiene que estar perfectamente claro. Y por eso quiero cerrar con este concepto. Nosotros acá en termodinámica, y para iniciar este estudio de la termodinámica, de los ciclos termodinámicos, perdón, requiero que se refieran a un ciclo reversible como aquel ciclo que se sucede en un proceso termodinámico que le permite al proceso volver a su estado inicial u original. Lo voy a repetir más lentamente. Entonces, vamos a decir que un proceso termodinámico es reversible a aquel que permite que se vuelva al inicio o al principio del proceso. Con la característica de que no se modifique ni el proceso termodinámico, es decir, no se modifique el sistema, ni se modifique el entorno del sistema. Cuando eso se sucede, se dice que el proceso termodinámico, en este caso el ciclo termodinámico, es reversible. Y si no sucede lo que acabo de decir, entonces el proceso, o más bien el ciclo termodinámico, será irreversible. A ver, como tiene importancia, mucha importancia lo que acabo de decir, me gustaría que me den un feedback o una devolución. A ver. Ya apareció, ya se conectó el señor o señorita que tiene que se identifica como Liliana Paredes acá. ¿Está o no está? Sí. Hola, profe, ¿me Sí. escucha? ¿Quién está por Liliana Paredes? Soy Laura. Laura. Bueno, disculpe, hace rato yo pensaba que era Kevin Sala. Bueno, Laura, ¿cómo estás, Laura? Mirá, el último te saludo, que no te identificaba, Laura Paredes. Digo, Laura Cay, perdón. Laura, quiero que me dé un comprendido si se entendió que es un proceso termodinámico reversible, solamente reversible. Sí, profe. Pero dígamelo usted, a ver, en palabras de Laura Mancay, ¿qué sería un proceso termodinámico? Y si me lo puede ejemplificar mucho mejor. El ciclo termodinámico reversible era el que no tenía el que no afecta su procedimiento tanto en el sistema como en el entorno, y hacía eso causaba que el ciclo fuera inicial. Así es como lo pone. Ajá. Tendría que decir un poquito más fluido, más seguridad, Laura. A ver, vamos a tratar de
de resolverlo de la siguiente forma. A ver, estoy viendo si tengo algún ejemplo encerrado en el armario este. a ver, Laura. Vea, cuando uno dice proceso reversible, ¿cómo dice? No sé si No sé si me dijo algo Laura, no lo escuché. No dije nada. Entonces debe ser otro micrófono que están abiertos. Bueno, mire, un un proceso, proceso, repito, lo voy a hacer más lento, será reversible en en tanto tenga la capacidad de volver al al principio, Así, sencillito. ¿Sí? ¿Sí? Voy Voy a repetir por quinta vez. Un Un proceso termodinámico será reversible en tanto pueda volver al inicio o al principio, donde comenzó ese proceso. Sin que ello indique modificación del sistema. Es Es decir, cuando vuelva al principio, el el sistema termodinámico no tiene que estar alterado. Es decir, volvamos al sistema. Y tampoco se tiene que alterar el entorno. ¿Sí? Bueno, para serle franco, mis alumnos deben saber que en la realidad los procesos reversibles no existen, o mejor dicho, la mayoría de los sistemas son lo contrario de reversibles, serán irreversibles. Entonces, cuando eso sucede, es decir, cuando el sistema no vuelve al principio, cuando nosotros decimos, y hay cabe una aclaración, Laura, nosotros decimos que el proceso tenga la capacidad de volver, hay que agregarle la palabra por sí mismo. ¿Sí? Por sí mismo. O sea que cuando el proceso tiene la capacidad de volver al principio por sí mismo, sin modificarse a sí mismo ni al entorno, entonces decimos que es reversible. Y como eso no sucede en la realidad, porque nosotros en la realidad ¿qué hacemos nosotros? Obligamos al sistema a que vuelva al principio, pero para que vuelva al principio le agregamos energía. ¿Sí? Figúrese, Laura, nosotros entonces obligamos a un sistema termodinámico que se vuelva reversible, entre comillas, agregándole un aporte energético exterior. Entonces, pero en la realidad son muy pocos los sistemas termodinámicos que vuelven, que son reversibles. ¿Sí? Muy pocos. Yo le diría que son ideales. ¿Sí? Al igual que hace rato, bueno, creo que usted no estaba, pero estábamos hablando de la corriente de agua, de líquidos. Son ideales. Entonces, nosotros generalmente en esta materia vamos a tratar con situaciones o sistemas irreversibles. Pero vamos a partir del idealismo de sistemas que vamos a suponer que son reversibles, y sobre esa suposición voy a hacer los cálculos. Entonces, ya terminando, un sistema termodinámico será reversible si puede volver al principio sin aporte de energía externa. Y sin que ello signifique la modificación del sistema ni del entorno. Perfecto. Ya sabemos entonces hoy que es un proceso reversible y sabemos también que son los potenciales termodinámicos, dijimos tres: energía interna, entalpía y energía libre.
También dijimos que un sistema termodinámico queda definido perfectamente definiendo tres variables: trabajo, energía interna y calor, más sus recíprocas. Las recíprocas las vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué más? Nada más creo que vimos ahora. La clase que viene